Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de American Spaces on Air. Este es nuestro episodio número 5 y esta es una iniciativa entre el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura y el American Academy of Science de la Universidad de Talca, con la colaboración de el American Corner de la Universidad Austral de Chile, los American Spaces de los institutos chilenos norteamericanos a lo largo y ancho del país, y por supuesto la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Si quieres conocer más información sobre todos nuestros organizadores, colaboradores e invitados, puedes verla en la parte de la descripción de este video. Muy bien, hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Maite Castro. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Maite Castro es licenciada en Bioquímica de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile, académica del Instituto de Microbiología y Bioquímica de la Universidad Austral de Chile, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Chile y Visiting Scientist del Janilia Research Campus HHMI. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Y muy bien, sabemos que esta entrevista también será de mucha utilidad para muchas personas. Así que comencemos. Maite, me gustaría saber desde cuándo comenzaste a interesarte por la bioquímica y qué fue lo que despertó ese interés. Bien. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Siempre es interesante poder compartir las experiencias personales, ¿cierto?, alrededor de la ciencia, para inspirar a los más jóvenes que están pensando, ¿cierto?, en seguir este camino. Bien, yo la verdad que que cuando estaba en el colegio, pues en los últimos años de colegio siempre estuve muy interesada en la biología. Me gustaba mucho la química, me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba la física. O sea, claramente era un científico, pero no sabía un poco hacia dónde dirigir eh, mi ímpetu por tener más conocimiento. Y siempre, de hecho, cuando me preguntan estudiantes de colegio que no saben qué escoger, qué estudiar, qué sé yo, me dicen, ¿cómo lo hiciste? Y yo dije, bueno, fue algo bastante absurdo, porque en esa época no teníamos internet para poder navegar y buscar, ¿cierto?, en las distintas universidades. Uno tenía que ir a ferias presenciales, que hoy día con el COVID tampoco se pueden hacer, eh, y busqué en un catálogo de carreras. Sabía que no quería estudiar medicina porque nunca sentí vocación, digamos, para ser médico, pero sí me gustaba la biología, el servicio de la biomedicina, la química, etcétera. Y en un catálogo de carreras encontré esta carrera que se llamaba bioquímica, que me pareció un nombre rarísimo. Sin entender mucho de qué se trataba, fui a una feria de educación superior y hablé con un estudiante de bioquímica. Yo creo que tampoco lo entendí mucho, pero él me mostró todas las asignaturas y las materias que tenía que aprender estudiando bioquímica, y eso fue lo que me gustó. Y dije, bueno, no sé mucho a lo que puedo llegar, pero creo que voy a hacer esto porque esto me gusta mucho. Y ya una vez dentro de la carrera, bueno, te empiezas a dar cuenta que la investigación no solamente se hace en la NASA, sino que hay investigación en todas partes del mundo. Y rápidamente, ya en tercer año de carrera, me di cuenta que lo mío era seguir haciendo investigación, y empecé a trabajar en laboratorios de investigación dentro de la universidad antes de graduarme, y así empezó todo. Súper. Muy interesante. Y qué bueno que pudiste tener esa experiencia de un estudiante de bioquímica que pudo conversar contigo sobre, y por supuesto despertar ese interés en aprender sobre todos estos procesos y de cómo involucrarte en una carrera como esta, que de cierta forma, aunque como bien mencionas, no es algo de la rama de la medicina per se, tiene su apoyo importante. Sí, así es. Bueno, de hecho, yo mi investigación en general, desde que me volví investigador independiente, he trabajado siempre, toda mi línea de investigación ha sido enfocada, bueno, primero a lo que es el conocimiento del metabolismo del sistema nervioso, cómo el sistema nervioso produce energía para funcionar, y eso me llevó a aprender rápidamente que podía poner al servicio de ese conocimiento para estudiar enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson,
Huntington, y otras enfermedades asociadas al envejecimiento. Así que, de alguna forma, siempre he estado ligada al área médica, de hecho trabajo y colaboro, porque aquí los equipos interdisciplinarios son lo más importante, colaboro con varios médicos, así como con gente de otras, o sea, con científicos y especialistas de otras áreas. Es súper importante conocer gente del área de la farmacología, etcétera. Hay que hacer equipos interdisciplinarios para poder hacer una investigación que tenga impacto realmente. Genial. Bien, en términos no muy científicos, mencionaste hace un momento que estudiabas la metodología, el metabolismo de las células, ¿correcto? De las neuronas. Sí. Y ellas tienen cierta relación con las células de la glía. Sí. Ok. Así es. Comentarnos en términos no muy científicos cómo funciona eso. Sí, obvio. A ver, lo que pasa es que en el sistema nervioso central, nuestro cerebro, está formado, bueno, la mayoría de la gente sabe con neuronas, ¿no? La gente, de hecho, dice chistes un poco, se pega en la cabeza y dice, hoy me maté 2 neuronas. Bueno, ahora con el examen del COVID, no sé si te lo han hecho, pero uno siente que te sacan por lo menos 2 o 4 neuronas cuando te meten ese cotonito, ¿cierto?, hasta arriba. Bien, dentro del cerebro tenemos estas neuronas, pero las neuronas no están solas. Las neuronas están con un montón de otros tipos de células que todas ellas, porque son diferentes entre sí, las denominamos células de la glía. A mí, una de las cosas que ha sido el amor de mi carrera científica han sido las células de la glía. Las encuentro fascinantes, porque hacen muchas cosas para las neuronas. En términos metabólicos, ayudan a las neuronas a tener alimento para poder producir energía. De alguna forma es como que yo digo, es como que le picaras la comida, se la prepararas, porque un poco la procesan antes y luego se la pasan a las neuronas. También tenemos células de la glía que trabajan en otros aspectos, como el cerebro tiene su propio sistema inmune y está representado por las células de la microglía, por ejemplo, que son células gliales. Y así tienes un montón de otras funciones que estas están cumpliendo. Lo que yo he hecho, o sea, lo que para mí ha sido importante en mi carrera, es ver cómo estas células de la glía pueden conversar con las neuronas para poder producir la energía eficientemente para que tu cerebro funcione. El cerebro consume aproximadamente un 25% de la energía que gasta tu cuerpo cuando estás en reposo, no cuando sales a correr la maratón ni nada, pero si es ahora que estamos sentados tranquilamente hablando, tu cerebro está consumiendo un 25% de la energía total de tu cuerpo, y es un órgano que es súper pequeño, o sea, está dentro de tu cráneo, es súper pequeño. Si tú piensas, no sé, en tus músculos, en otros órganos, la verdad que llama la atención. Y es porque hacer funcionar el cerebro es carísimo en términos energéticos. Entonces es muy importante saber cómo el cerebro de los alimentos puede extraer los nutrientes para producir energía. Y esto, cuando el individuo empieza a envejecer, empieza a fallar. Y es uno de los eventos más tempranos que sucede en el envejecimiento, y cuando empiezan a padecerse enfermedades asociadas al envejecimiento, como Alzheimer, por ejemplo, o otras enfermedades neurodegenerativas que tienen un importante factor de riesgo en el envejecimiento. Por eso, la idea de estudiar cómo esto fallar tempranamente nos permite poder encontrar pequeños blancos o targets terapéuticos para prevenir que esto suceda. Esa es un poco la idea a grandes rasgos. Bien, tiene mucho sentido porque, como dices, si las células de la glía proporcionan tanta ayuda a las neuronas y en cierta forma les pican y les preparan las comiditas, por supuesto, cuidar o enfocarse en esas células que le brindan atención a las neuronas puede tener resultados significativos. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos, o sea, tú puedes ver que las enfermedades humanas tú las puedes reproducir en modelos animales de experimentación, los cuales utilizamos, por supuesto, con mucho respeto y con mucho cuidado siguiendo todas las normas éticas que así nos solicita ya sea el Ministerio de Ciencias en Chile o las diferentes entidades, ¿cierto?, que regulan la investigación en los diferentes países. Pero tú puedes producir, por ejemplo, una enfermedad que se causa por una mutación puntual, que usualmente tú la ves que está esa mutación tanto en neuronas como en células de la glía, y afecta y produce muerte neuronal. Si tú
produces la mutación solo en células de la glía, también ves muerte neuronal. Y eso te dice que la célula de la glía es súper importante. Ramón y Cajal, ¿no? Español, que es padre, digamos, en gran parte de la neurociencia y de los gliólogos, tenía razón cuando describió las células gliales y dijo que estas eran súper importantes. Así que yo digo que a veces los neurocientíficos estamos divididos entre los neurocéntricos y los gliocéntricos, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es cómo se comunican ambas, porque la glía es muy importante, pero la neurona es quien da la funcionalidad al sistema nervioso, así que hay que seguir las dos ramas. Claro, por supuesto. Muy bien. En una entrevista previa de American Spaces on Air tuvimos la oportunidad de conversar con un dentista que también hablaba sobre el tema del envejecimiento saludable, por supuesto desde su percepción como dentista. Y en ese momento también se tocó el tema de la alimentación. ¿Consideras que es importante la alimentación para un envejecimiento saludable en cuanto al cerebro? Es fundamental, de hecho, es fundamental. Y una de las cosas más interesantes que yo podría transmitir o que he transmitido en algunas charlas de divulgación es que es sumamente importante que logremos tener dietas que sean equilibradas y que consumamos los suplementos a partir de los alimentos. Hoy en día tenemos una serie, cuando uno entra a una farmacia vas a encontrar una serie de diferentes suplementos que además todos vemos que son súper sanos y que hacen súper bien. Sin embargo, la verdad es que la absorción y la biodisponibilidad, que eso significa cuánto es la concentración o la cantidad efectiva de ese compuesto puede llegar al cerebro, se ha visto que es mucho más eficiente si tú lo consumes con la dieta que en suplemento. Además, por otro lado, es más natural, ¿no? O sea, nos ayuda a tener una dieta, que se yo, balanceada. Y ahí es tremendamente importante para el cerebro el consumo de carbohidratos en las mañanas, sobre todo, que a la gente le hace un poco de miedo porque el carbohidrato, que engorda, qué sé yo, pero el carbohidrato es muy importante, sobre todo para los jóvenes, porque es fuente de energía, finalmente, para el cerebro, y ciertas grasas, que también a veces decimos, uy, las grasas, ¿no? Bueno, ciertas grasas, como todas aquellas que contienen omega 3 principalmente, que son ricos en los pescados, mariscos, qué sé yo, también lo encontramos en frutos secos y en otras sustancias. Por ahí, si nos están escuchando veganos o vegetarianos que no consumen pescado o marisco, les cuento que hay varias fuentes de omega 3 también, que pueden servir para consumir, y les recomiendo que lo hagan en la mañana, sobre todo los veganos, porque se absorbe mejor si consumes el omega 3 en la mañana, ya luego empiezas a competir con la absorción de otras cosas. Y las vitaminas, de todas formas. Por eso es bueno la fruta y la verdura cruda. Yo esto lo repito, digo, no les vengo a decir nada nuevo de que no les dijo su abuelita ni su mamá, pero es lo importante para el sistema nervioso central. Y sin duda eso ayuda, o sea, no nos va a curar de una patología que a lo mejor vamos a tener irremediablemente, pero sí nos va a ayudar a tener un cerebro sano por más tiempo. Claro, y eso es sumamente importante. Sí. Bien, volvamos al tema de tus estudios. Bien, tú te interesaste en estudiar bioquímica y pues te desarrollaste en esa profesión acá en el país. Sin embargo, también has participado en varios procesos de investigación en los Estados Unidos. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu experiencia? Sí, así es. Sí, yo me formé completamente, o sea, tanto mi licenciatura como mi doctorado lo hice en Chile. Al terminar mi doctorado, pues instalé mi laboratorio inicialmente, porque me reclutaron, por decirlo así de alguna forma, me ofrecieron una posición y comencé a formar mi laboratorio, que es algo que no es muy común. Hoy día los investigadores generalmente terminan su doctorado y hacen un postdoc, y haces un training, ¿cierto?, en otros laboratorios. Bueno, esto se dio por las cosas raras de la vida, se dio, yo lo acepté porque también me venía bien en términos familiares en ese momento, y ya estando instalada con mi laboratorio funcionando, ya con financiamiento del Estado de Chile en ese minuto, postulé a una beca europea, a una beca de la UBMB, de la International Union of Biochemistry and Molecular Biology,
y ellos me financiaron una estadía al laboratorio de Mike Levine en UCLA, en Los Ángeles, California. Yo contacté a Mike porque en ese minuto yo sabía mucho de metabolismo del sistema nervioso, ¿no? De lo que hablamos, de cómo generar energía, qué sé yo. Y fue en ese minuto que yo dije, yo creo que esto puede ser súper útil para estudiar los procesos neurodegenerativos o prevenirlos, como te explicaba antes. Entonces, bueno, la verdad es que le escribí a 3 personas en el mundo. Busqué 3 personas que tenían, digamos, las características que yo creía que eran importantes para poder aprender, y una de ellas fue Mike. Y dije, bueno, el primero que conteste, yo postulo, qué sé yo, la beca y me voy para allá. Y Mike me contestó inmediatamente, o sea, no inmediatamente, pero bueno, fue el primero en contestar. Y bien, pues me fui a UCLA, estuve la primera vez, fui en varias ocasiones. La primera vez me fui con esta beca de la UVMB, que fueron 3, 4 meses, y luego de eso estuve viajando, mi familia estaba en Chile, eh, así que viajaba, qué sé yo, un mes al año, 2 meses al año, 3 meses al año, dependiendo un poco también del trabajo que tenía en Chile. Y con Mike desarrollamos un trabajo muy bonito. Eh, Él trabaja en varias enfermedades neurodegenerativas, y una de ellas es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que es menos conocida por la población porque es una enfermedad que es menos prevalente, hay menos incidencia, ¿no? No es como un Parkinson, un Alzheimer, qué sé yo. Yo le propuse trabajar en esta enfermedad porque me llamaba la atención en muchos aspectos, y hicimos básicamente un match, ¿no? Yo puse mi expertise en metabolismo y él puso todo su laboratorio a mi disposición, donde pude aprender, o donde yo diría que inicié mi carrera en biomedicina gracias a la colaboración con Mike. Hasta el día de hoy todavía estamos en contacto, no he vuelto a trabajar allí, pero estamos siempre en contacto. De hecho, en enero 2020 organizamos un congreso en Valdivia con un colaborador también de la Universidad Austral de Chile, donde invitamos a varios científicos de diferentes partes del mundo. Es un congreso en un tema que es muy entretenido, que es como el rejuvenecimiento cerebral y la relación, ¿no? Glía, neurona, y además también con la sangre, ¿no? Que cómo se conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Y uno de los invitados que teníamos era Carlos Cepeda, que trabajaba en ese momento, yo lo conocí en el laboratorio de Mike. Él tiene su laboratorio también en UCLA y nos contó, digamos, cosas que están haciendo ahora. Así que estas son relaciones que nunca se pierden, además, ¿no? Pero fue una tremenda experiencia. Además que yo siempre escogía los meses de verano del hemisferio norte para irme a UCLA. Local era muy agradable porque me saltaba el invierno sudamericano y pasar 3 meses a Los Ángeles, que tiene un clima fantástico, e ir a la playa el fin de semana cuando el laboratorio me lo permitía, era fenomenal. Muy bien, hablemos de esa parte ahora que estás tocando ese tema de que ibas mayormente en verano, hablemos de la parte cultural. ¿Tuviste durante tus estadías en Estados Unidos la oportunidad de hacer un poco de turismo, de conocer? Bueno, además de esta estadía, yo usualmente viajo a Estados Unidos casi una vez al año, más o menos, ¿no? Porque además también hay muchos meetings. Está el Society for Neuroscience, que es un meeting enorme que se hace todos los años entre octubre y noviembre, que convoca a más de 30.000 o 35.000 personas de todas partes del mundo, que es, para mi gusto, es casi un espectáculo que tienes que conocer. O sea, creo que es casi un acto de turismo ir a ese meeting. De hecho, a mis hijos los he llevado solamente para que vean lo que es una reunión de gente a ese nivel, porque es una cosa realmente impresionante. Eh, entonces siempre me ha dado la oportunidad, la verdad que conozco varios lugares de Estados Unidos, o estando, mientras trabajaba con Mike, la verdad que estuve, básicamente lo que hice fue recorrer la zona de Los Ángeles, no mucho más porque iba a trabajar. O sea, Claro. yo tengo 4 hijos, dejaba mi casa 3 meses, y tú dices, bueno, no, como que además esa angustia, ¿no? La culpa de la madre que abandona a los hijos. Yo iba y trabajaba, entonces creo que lo que más hice fue recorrer el mismo área. Pero debido a los otros meetings que he ido y en otras estadías, bueno, conozco también bastante, o sea, California, San Francisco, San Diego, y ya de la otra costa, pues
Filadelfia, Nueva York, Boston, qué sé yo, Washington. Eh, y también, bueno, luego de eso, que a lo mejor quizá me lo ibas a preguntar después, pero cuando realicé mi estadía, la primera estadía en Yanilia, que del cual todavía formo parte como científico visitante, eh, ahí me fui con toda mi familia. Entonces sí, estuvimos un año y pudimos recorrer varios estados y en auto, así que eso fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de pasar por cosas bastante distintas, ¿no? Lo más turístico de Estados Unidos, y ver los parques, que además hay muchísimas oportunidades en Estados Unidos para hacer, ¿no? Mucha vida al aire libre y eso es súper agradable, ¿no? Mucha vida de parque, hiking, etcétera. Genial, buenísimo. Bien, volviendo de nuevo a lo que fueron los estudios o las experiencias de trabajo allá. Cuando trabajaste en la última experiencia que mencionabas, ¿tuviste oportunidad de cooperar con otras personas, no solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo? Sí, por supuesto. Y bueno, yo, además de mis contactos con Estados Unidos, yo tengo bastante colaboradores en Europa. Pero además, estando en Estados Unidos, por supuesto que conocí mucha gente de otros países, porque en Estados Unidos la verdad es que la multiculturalidad es una cosa impresionante, ¿no? Ya estando en el laboratorio de Mike, bueno, te imaginarás que Carlos Cepeda no es norteamericano, y efectivamente no es. Carlos es de origen mexicano, que también mantenemos colaboración, y había gente también de Francia en este laboratorio, y gente de la India. Y en la última oportunidad que te mencionaba, que fue cuando nos fuimos al Yanilia Research Campus, que es un centro de investigación que pertenece a la Howard Hughes Medical Institute. Este es un centro que ya es un temor, o sea, es maravilloso. La verdad que es un lugar que yo creo que siempre había querido conocer. Tuvimos la oportunidad, mi marido y yo, mi marido también es científico, de postular al programa de científicos visitantes, porque, bien, para postular a esto te tienen que invitar, ¿no? A postular. Y fuimos ambos invitados a postular, y bueno, y nos dieron, qué sé yo, nos aceptaron. Ellos lo que hacen, básicamente, te financian toda la investigación que haces allí, y lo que hace tu institución de origen es, en el fondo, darte el permiso y financiarte la vida, ¿no? O sea, no quitarte tu sueldo ni nada. Así nos fuimos un año. Esto queda en Virginia, en el noroeste de Washington, D.C. Es un centro que está, claro, en un pueblo aislado, hay pocas cosas, porque ese es un poco el sentido que tiene Yanilia, ¿no? De tener a los científicos aislados, pero en un lugar que es maravilloso. O sea, el centro es como, yo a todo el mundo le decía, esto es como un hotel de 5 estrellas, pero tiene laboratorios dentro, ¿no? Porque era a ese nivel, ¿no? Una cosa que no había visto y no voy a nombrar universidades estadounidenses, conozco varias por dentro, pero no las voy a nombrar para que no se sientan mal, pero de verdad que esto es maravilloso. Y bueno, mucha gente de ciencia me decía, estás en Yanilia, cuéntame cómo es, porque es como una cosa así como, oh, todos queríamos saber cómo es Yanilia por dentro. Bueno, el centro alberga, bueno, muchísimos laboratorios de investigación, tiene muchas facilidades dentro, o sea, todos los facilities para hacer todo lo que necesites apoyado a tu investigación, más facilities que son más de entertainment, ¿no? Tienes gimnasio, tienes cosas para ir a correr. Si quieres vivir dentro del campus, puedes rentar o alquilar departamento, casa, etcétera, etcétera, dentro. Y hay mucha vida también social, para que la idea es que los científicos que estamos ahí un poco aislados tengamos que conversar de nuestras ideas, ¿no? Eso de eso se trata un poco. Entonces, también al final uno vive muy, muy ahí. La gente que está en Yanilia, bueno, ahí tiene gente de todas las naciones. Ahí sí que ahí conocí gente de todas las nacionalidades del mundo. O sea, de, qué sé yo, China, Japón, Tailandia, bueno, India, qué sé yo, de Europa, ¿para qué decir? De todos los tipos europeos, de colores y sabores que se te puedan ocurrir, y también gente de Latinoamérica. O sea, así que esto era un popurrí ¿no? De diferentes acentos. Lo que yo siempre les digo a mis estudiantes cuando van a salir y tienen miedo de hablar en inglés, les digo, no importa, si al final del día en la ciencia todos hablamos en inglés y todos tenemos acentos distintos. Y tu acento ya no importa, porque la verdad que todos van a hablar diferente, y al final uno se acostumbra a escuchar todos los acentos y a entender. Y también uno se libera un poco, ¿no? Porque por mucho que uno trate
de mejorar. Hay algunos que tienen mejor oído para la pronunciación y otros como yo, que digo, yo creo que el acento latino lo voy a tener siempre, pero bueno, la cosa es comunicarse y más que yo les digo, y mejor que eso, preocúpese que su escritura sea perfecta, porque eso sí que sí es importante, cuando escribas un grant, un paper, tu escritura tiene que ser perfecta, así que bueno, la pronunciación ya, lo que uno nació hablando. Claro, pero como dices, si el idioma inglés es el idioma de la ciencia, estamos claros que no solamente las personas que hablan inglés van a hablar ese idioma. Otras personas de otras nacionalidades y de otros que vienen de otros idiomas también van a conversar en inglés. Así que muy importante resaltar eso, esa exposición que tendríamos a distintos acentos de distintas nacionalidades hablando este idioma tan importante. Bien, y tocando ese tema, ¿cuál crees que es la importancia de estar expuesto a una experiencia de internacionalización como la que viviste? Wow, o sea, en primer lugar, yo creo que todos los estudiantes, o sea, todas las personas, ojalá pudieran vivir la experiencia, ¿no? de internacionalización, como dices tú, ¿no? No solamente, hoy día el mundo es globalizado y uno tiene contactos en todas partes del mundo. La pandemia nos enseñó que podíamos estar conectados a través de las pantallas, de hecho, eh, muchos científicos nos dimos cuenta, porque a varios nos pasó, que empezamos a hacer meetings o club de Journal Club, ¿no? Para discutir, qué sé yo, artículos semanalmente a través de plataformas como esta, ¿no? Y yo hoy día lo estoy haciendo. Todos los miércoles tengo una reunión con científicos que están en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, y nos preguntamos, ¿sí, por qué no lo hacíamos antes? Si esto lo teníamos. Bueno, antes nos gustaba viajar para vernos, ¿no? Pero bueno, pero la experiencia, digamos, virtual, que si bien es súper interesante porque te permite poder seguir conversando con estas otras personas sobre la idea, lo puntual, no te entrega la otra parte, que yo creo que es fundamental también. O sea, cuando tú vas a otro país, no solamente, claro, yo he aprendido muchísimo, tengo colaboraciones grandiosas, he hecho grandes amigos en distintas partes del mundo, pero lo que más te sucede es que empiezas a ver el mundo de otra forma, porque te das cuenta que no todos viven como vivimos nosotros en nuestro país, con nuestras costumbres, con nuestra cultura. Una de las cosas que más me gusta hacer cuando voy a otro país es ir a los mercados, ir a ver la comida, las cosas que venden, qué es lo que compra la gente. Me gusta tratar de alejarme un poco de la zona turística y buscar esos sitios reales donde está la gente que vive ahí, porque ahí empiezas a entender un poco cuáles son las costumbres detrás de esta cultura que están haciendo. Y eso te abre la mente en forma brutal, o sea, ya sientes que tu mundo, o sea, ya no hay límites a donde quieras ir, llegar o lo que quieras hacer. Eso es algo que, de hecho, para mí es tan importante que por eso, como te comentaba antes, por ejemplo, a mis hijos, a todos los he llevado o me han acompañado a meetings científicos, y esto fue una decisión como madre científica, incorporarlos a ellos a lo que yo hacía. De alguna forma decía, cada vez que esta madre se aleja de casa 3 meses o 2 meses o 1 mes o 2 semanas, quería que ellos supieran qué es lo que yo estaba haciendo y que realmente esta madre estaba trabajando, no andaba de vacaciones, ¿no? Entonces cuando ya los chicos empezaron a tener edad, llegamos a una edad que pueden viajar y te pueden acompañar y pueden autocuidarse también un momento, porque obviamente si yo estoy trabajando no puedes estar todo el tiempo con ellos cuidándoles. Empezamos a viajar, mi marido y yo los dos, en el mismo plan, con ellos. Entonces ellos tuvieron la experiencia de conocer a mucha gente de otros países, porque claro, luego de ir a un congreso, o de escucharnos a nosotros presentar en una sala con 500 personas y estás ahí hablando de tu investigación, que decían, esto es una lata, mamá, no entiendo nada, pero también es una experiencia, ¿no? Ver a tu madre parada ahí hablando con otra gente, qué sé yo, mostrando diapositivas, y luego de eso, la cena, porque siempre después vas a cenar con la gente que te invitó a dar la charla, y ellos participaron de esas cosas. Y creo que fue, pero una experiencia maravillosa. Yo me siento súper agradecida de haber podido darles eso a ellos, porque sin duda ellos tienen una visión del mundo completamente diferente a muchos chicos de su edad. Ellos están ya, 3 ya están en la universidad estudiando,
y uno a punto de salir del colegio, pero de verdad que, claro, con una experiencia sobre las cosas que es brutal. Y bueno, y luego, como te digo, el año que estuvimos viviendo en Virginia, también tuvieron la experiencia de vivir allá, que no es lo mismo. Y ahí también me dijeron, esto no es lo mismo cuando vienes 2 semanas. Ahora creo que conozco este país de verdad, me decía mamá. Y bueno, de ahí tengo, de hecho, uno de ellos tuve la experiencia de estar en el high school allí y subirse al bucecito amarillo, como decía él, que esto salía solo en las películas y ahora el bucecito pasa por la esquina y así me voy al colegio cada mañana, etcétera. Yo creo que son experiencias invaluables, o sea, aprendes muchísimo, muchísimo. Claro, especialmente en una edad de desarrollo, me refiero a los hijos, Mm, en la que poco a poco van entendiendo la importancia de este tipo de cosas. sí. Me parece que es muy importante y me parece también una tremenda iniciativa, pues, que tu familia te acompañe en este tipo de viajes. Ah, muy bien. Ahora, en cuanto a lo profesional, bueno, estábamos conversando hace un momento sobre lo que era la pandemia y cómo ahora muchas cosas se hacen en línea. Mm. ¿Crees que en cierta forma lo mencionamos, pero quisiera que fueras un poquito más específica? ¿Crees que es más fácil hacer un networking desde el contacto face to face, trabajar en equipo en el mismo lugar? O ves también algunas ventajas de trabajar en línea y cooperar, tú sabes, a través de plataformas como Zoom? Bien, mira, yo creo que esto es como todas las cosas en la vida, no es blanco y negro, y uno tiene que tratar de ver el medio vaso lleno en cada cosa. Hay mucha gente que yo he escuchado en estos meses decir que lo que nos está pasando es terrible, que este año ha sido un año terrible, pero yo creo que todas las cosas malas traen cosas buenas, o sea, hay que saber dónde mirar, ¿no? Eh, y creo que la experiencia de obligarnos a estar conectados a través de plataformas virtuales nos ha enseñado una nueva forma de comunicación, que la teníamos pero no la usábamos. Entonces creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer, como te decía, yo actualmente tengo una reunión semanal con científicos de todo el mundo, donde hay uno que va a presentar su trabajo y lo discutimos, qué sé yo, y es una cosa, ¿no? Semanal. Con la gente de Yanilia, nosotros seguimos manteniendo, o sea, habíamos cortado las reuniones porque estábamos en Chile y ahora se activaron de nuevo porque, claro, nosotros podíamos conectarnos a la plataforma y poder seguir teniendo conexión con ellos. Y eso es fantástico porque puedes seguir colaborando y tú necesitas conversar para que salgan las ideas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí necesitamos también el contacto face to face. O sea, al menos creo que en un año de pandemia no vamos a aprender a cambiar la forma en que nos comunicamos. Probablemente, si el mundo nos exigiera eh, tener que pasar mucho tiempo así, probablemente sí. Pero eso implica un cambio conductual en las personas. Y la verdad es que somos seres sociales de estar ¿no? de frente a frente. Creo que estas herramientas, así como somos hoy, ¿no? Como sociedad, creo que nos pueden ayudar para mantener y para robustecer las relaciones que ya hemos creado. Es muy, no sé, yo he participado en un par de congresos virtuales y la verdad que no he conocido a nadie. Y generalmente cuando voy a un congreso en forma presencial, claro, tú vas, te juntas con tus amigos y todo, pero igual, de pronto estás en una charla, levantas la mano, preguntas, y luego de la charla se te acerca el expositor y dice, oye, me gusta tu pregunta, nos tomamos un café, no sé qué, y comienza una nueva interacción, ¿no? Eso es más difícil que suceda, como que las nuevas relaciones, pero sí creo que podemos sacarle muchísimo, pero muchísimo eh, brillo a esto para mantener las relaciones que ya tenemos y las cooperaciones que ya tenemos. En términos de educación, por ejemplo, yo creo que la educación universitaria, yo hago clases también, ha sido complejo, o sea, fue complejo para todos. Nosotros teníamos las plataformas, teníamos todo instalado en las universidades, pero lo usábamos muy poco. Y tuvimos que aprender junto con nuestros estudiantes a cómo hacer una mejor clase en esta nueva plataforma, cómo poder entregar este conocimiento de esta nueva forma. Yo recuerdo el primer semestre
tener muchas conversaciones con estudiantes, porque, claro, habían algunos que decían que a mí no me gusta, que el profesor hace esto, y yo le digo, pero es que aquí la única forma de esto es que tenemos que sentarnos a conversar, porque esto no te pasa solo a ti. Tú no eres el único que le cambió la vida con esto, me la cambió a mí también. Yo antes iba a la sala y te hacía una clase, te rayaba la pizarra, y ahora tengo que andar con el iPad, conectarlo para que veas la pizarra mientras dibujo y me enredo, no sé, bueno, etcétera. Pero al mismo tiempo hay otras actividades que son súper interesantes, que se pueden hacer en educación y que las teníamos botadas y no las estábamos usando. Y yo creo que aquí hay cosas que llegaron para quedarse. O sea, están todas las herramientas, por ejemplo, de COEL, de Collaborative Online International Learning, ¿no? Que puedes hacer entre dos universidades usando plataformas online, que es súper interesante. Yo, sin querer queriendo, hablábamos el otro día con la exdirectora de la Escuela de Graduados de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, y me decía, tú hace 10 años atrás, en el curso de, qué sé yo, de microscopía para los doctorados de ciencias, siempre hacías clases con invitados de otros países. Le digo, sí, de hecho, tenía siempre invitados de ¿cómo se llama?, de Penn y de McGill. Siempre tenía dos invitados clásicos, ¿cierto?, Estados Unidos, Canadá, que nos hacían clases a los estudiantes, y los estudiantes lo encontraban súper incómodo, ¿eh? Te cuento, porque era como que lata, porque estaba en la pantalla, pero yo decía, no puedo traer al profe. Bueno, eso como que dijimos, bueno, en realidad, ¿por qué no lo hacíamos más? Yo lo hacía solo en ese curso, pero lo puedes hacer todo el tiempo. De hecho, no solamente con internacional, o sea, yo este año, claro, suelo hacer clases en otras universidades que te invitan a posgrado, y he hecho un montón de clases, he estado en montones de exámenes de grado, comisiones, evaluaciones, y sin salir de mi casa. Entonces dices, bueno, aquí hay cosas que podemos seguir haciendo, Claro. y que en el fondo vamos a cortar la distancia. Sí, de hecho, esta entrevista es una prueba de eso. Probablemente estamos los tres en lugares diferentes, pero la conversación es posible y ayudará a personas que probablemente estén en lugares donde nosotros no estamos físicamente. Efectivamente. Así que, pues sí, las herramientas virtuales llegaron para quedarse, como mencionabas, y lo importante es aprender a obtener todo el beneficio que podamos de estas nuevas tecnologías. Muy bien. ¿Cómo te ayudaron esas investigaciones que hiciste en el extranjero a lo que actualmente haces en el país? Bueno, lo que hice bueno, lo que hice con Mike, eso ya básicamente me ayudó, como te dije inicialmente, a insertarme en el área de biomedicina. Creo que me dio una experiencia y aprendizaje al uso de herramientas para estudiar neurodegeneración, y con eso adquirí mucha experiencia. Yo, luego de mi estadía, como unos 3 años que estuve viniendo, eh, he tenido varios proyectos del Estado de Chile, y todos asociados más o menos, o sea, enfermedad de Huntington, Parkinson o cosas parecidas, ¿no? Con respecto a lo que fui a hacer a Yanilia, ha sido distinto. Eso es algo que está en desarrollo todavía. Yo llegué hace exactamente un año que volví a Chile. Eh, Allí, como te decía, alguien te invita a postular como científico visitante, y cuando postulas como científico visitante tienes que presentar un proyecto para realizar allí con ellos y mostrar que porque este proyecto puede ser algo interesante dentro del centro, y cómo tú puedes interactuar con las diferentes personas del centro, básicamente que vas a hacer un aporte, ¿no? Que vas tú solo a hacer una investigación. A mí me invitó a postular David Clapham. Él trabaja en Howard Hughes Medical Institute. Él, antes de moverse a Yanilia, era profesor en Harvard, y es un científico notable. Le mandé mi idea y me dijo, me gusta, la vamos a postular, a ver qué sé yo, y ellos me financiaron el proyecto, que era por un año, y que todavía, digamos, lo hemos seguido corriendo, porque yo hice, después de que me vine a Chile, hice varios experimentos a distancia con ellos. Y esa investigación está en desarrollo. Ese es un proyecto que no tiene que ver con biomedicina, pero sí va a ser un salto enorme para toda la investigación que hago en biomedicina. Lo que estamos haciendo con la gente de Yanilia es generar herramientas que permitan medir esto que te decía yo del metabolismo, de cómo
come la neurona, usa la neurona o las células de la glía, las distintas células de la glía, pero la idea es poder hacerlo en animales vivos y poder estudiarlo con un cerebro intacto, porque no es lo mismo cuando lo haces con, ¿no?, con muestras, qué sé yo. Y en eso, bueno, ya hay gran parte ya de datos analizados, ellos con el grant y con el dinero que ellos me financiaron, construimos animales, digamos, modelos animales construidos, ¿no?, para poder hacer estas mediciones, montamos los equipos y montamos, qué sé yo, toda una serie de cosas allí que yo alcancé a dejar todo calibrado y andando. Y ahora tengo bueno, la verdad es que yo debería haber vuelto en abril allá en Ilia, pero COVID no me permitió viajar a Estados Unidos y estamos, bueno, un poco ahí stand-by con eso a ver qué vamos a hacer porque tenemos que cerrarlo. Pero en resumen, esto va a ser básicamente lo que fuimos a hacer en conjunto. Yo usé toda la tecnología que ellos tienen, que es brutal, y mis conocimientos de metabolismo con la idea de generar herramientas que te permitan hacer estas mediciones en vivo, porque no es lo mismo que tú tengas una neurona aislada en un plato a que tú tengas una neurona en su arquitectura, con todas sus conexiones, y tú la puedas ver cómo funciona, y eso obviamente va a cambiar. Y eso es importante, va a ser un salto, pues, gigante. Buenísimo. Suena como que has obtenido el mayor provecho de todas esas experiencias que tuviste en el extranjero. Y esa razón es por la que quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que estén interesadas en estudiar o realizar investigaciones en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cuál sería ese primer paso? Bien, bueno, aquí hay varios caminos que puedes tomar, ¿no? Hoy día, digamos, ¿cómo se llama? Hacer por ejemplo, tu posgrado fuera. Eh, Hay fuentes de financiamiento, de hecho, el mismo Estado de Chile tiene fuentes de financiamiento que te permiten, por ejemplo, hacer el doctorado fuera. Sin embargo, yo sé que hay gente que ha tenido muy excelentes resultados con ese camino. Yo soy un poco conservadora. A mis estudiantes generalmente les digo que terminen su doctorado en Chile y que luego se vayan a hacer el postdoc, que se formen bien. Chile tiene buenas escuelas y además es bueno, si tú después quieres volver a tu país, es bueno que también uno conozca un poco todo el circuito, ¿no? Si es que estás interesado en volver. Ahora, luego hacer un postdoc en Estados Unidos, por ejemplo, es un excelente lugar, donde quieras, donde sea. Porque la investigación en Estados Unidos es tremendamente competitiva, siempre vas a aprender un montón. Ahora, la idea de eso es, mis sugerencias, bueno, que traten de buscar algo, ¿no?, pensando en lo que quieres aprender para luego hacer, porque, no sé, por ejemplo, como un poco yo la experiencia con Mike fue un poco como experiencia, yo estaba recién partiendo, así que fue casi una experiencia como de postdoc, y donde tú ya tienes una expertise, pero quieres ir a aprender otra, ¿no? No vas a más de lo mismo, o sea, un poco que tengas una idea o un plan de por qué quieres escoger a esta persona, postular a varios, escribirle a varios PI, ¿no? Y de todas maneras, bueno, vivir la experiencia de lo que es estar fuera y vivir fuera, que eso sin duda es una tremenda experiencia, y conservar esas colaboraciones, que yo creo que es lo más, eh, es lo mejor. Y bueno, y en el mundo de la investigación, ¿para qué decir? O sea, yo creo que es muy difícil. Nosotros en Chile hacemos muy buena investigación. Tenemos, como tú sabes, un Ministerio de Ciencia que tiene poco tiempo, pero tenemos bajísima inversión en ciencia y tecnología. Y aunque tenemos muy buenos científicos y formamos muy buenos científicos, somos muy creativos, eso es cierto, porque sabemos hacer las cosas con poco dinero. Entonces, muchas veces tener la oportunidad de tener contactos fuera a uno le facilita también acceder a mucha tecnología que a veces nos cuesta tener en Chile, más que nada por lo que es el precio. Y bueno, y eso básicamente, ¿no? Genial. Ahora, yendo un poco más atrás, contabas que desde muy joven te interesaste por los estudios en bioquímica, ¿verdad? Y quizás es algo inusual que una persona tan joven sienta ese interés por algo tan complejo.
Para esas personas jóvenes que como tú quizás están pensando en una carrera que suene quizás inusual, ¿cuál sería tu consejo? Eh, Mira, hay gente que sabe exactamente lo que quiere hacer o cómo se quiere levantar mañana, ¿no? Nosotros, bueno, yo he dado varias veces charlas o me ha tocado estar con chicos de enseñanza media en términos de divulgación o vocación, orientación, qué sé yo. Eh, yo el primer consejo que les doy es que la decisión de lo que vas a hacer después de que ves la PSU o lo que sea, porque ya hoy día estamos con la transición, lo que sea, la prueba digamos, de selección universitaria para entrar a la universidad, que la decisión cuando postulas una carrera no es un big deal, no es el gran big deal que muchas veces ellos sienten que es. Creo que uno en la vida se puede reinventar muchas veces. Es cierto que yo quería estudiar bioquímica, pero yo no sabía lo que iba a hacer. Yo quería estudiar bioquímica porque yo miraba y veía, yo quiero estudiar, mira, no sé, miraba las asignaturas y decía biología molecular, físico-química, macromoléculas. O sea, yo quiero aprender eso. Ahora, no sé qué voy a hacer con eso. Yo sabía que quería aprender eso. Yo vengo de una familia inmigrante. Eh, Soy la primera generación en pisar la vocación universitaria en mi familia. Por lo tanto, tampoco tenía gran conocimiento desde mis padres o mis abuelos sobre qué es lo que hace un investigador. Tú comprenderás que siendo una familia inmigrante, la mayoría de las personas en mi familia son comerciantes y se dedican a los negocios, que es lo clásico, ¿no? En las familias inmigrantes. Por lo tanto, esta idea mía de la biología, siendo alguien que no quería trabajar en el área de salud, era muy raro porque no sabía qué hacer. Entonces simplemente seguí mi intuición y seguí las cosas que me gustaban. Porque yo dije, si a mí esto me gusta, voy a encontrar algo que hacer con esto que me va a satisfacer. Ahora, también hay otras personas que tienen mucho más claro. Yo a veces les digo, cierra los ojos, imagínate cómo te vas a despertar en 10 años más. ¿Cómo te quieres despertar? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres poner un traje o quieres ponerte qué sé yo, una ropa deportiva? ¿Quieres subirte a una bicicleta o quieres irte en un Porsche a trabajar? Y se ríen. Y yo le digo, es que eso es importante, porque hay personas que quieren eso y eso les hace feliz. Y lo que a uno le hace feliz está bien, nunca va a estar mal. Y tienes que buscar eso. Entonces, también no seas naive, no seas ingenuo y busca cosas, o sea, si para ti es importante tener cierto tipo de cosas, bueno, reconócelo y tenlas y planifica tu vida y tu carrera para tenerlas. Pero si para ti es importante, no sé, para mí era más importante de hecho yo me imaginaba encerrada, no con mucha gente y aprendiendo todas estas cosas. Yo dije, bueno, obvio que tenía que terminar eligiendo una carrera científica, era evidente, pero lo que pasa es que mi bajo conocimiento a los 16 o a los 15 años me imaginaba que eso era imposible, que eso pasaba en las películas, que la gente que estaba dentro de los laboratorios, eso pasaba en la NASA y en algún lugar más, pero no en mi país. Y después te vas dando cuenta que encontré que esas cosas existían. Y por último, siempre te puedes reinventar. Hoy día la posibilidad de reinvención es altísima, porque hoy tú puedes hacer ¿cómo se llama? Puedes estudiar bioquímica y después hacer un MBA y dedicarte a negocios que tienen que ver qué sé yo, con empresas de biotecnología. O sea, porque hoy día tienes la capacidad de especializarte, diplomados, magíster, doctorado, de millones de cosas y hay muchas más opciones. Entonces creo que la posibilidad de reinventarte y darle un giro, si tú sientes que lo que hiciste primero no encontrabas tu lugar, lo puedes encontrar. Y eso, yo creo que eso también por eso, insisto, y no es un super big deal. Muy bien, entonces tenemos 5 ideas principales de todo lo que acabas de decir en este momento. La primera es que tenemos que tratar de estar lo más claro posible en lo que queremos. Si no estamos lo más claro posible en lo que queremos, entonces debemos confiar en nuestro instinto. Lo siguiente es no ser naive, admitir y, por supuesto, reconocer nuestras propias necesidades y ambiciones. Eh, Ajá. Luego tenemos la capacidad de reinventarse, que es muy importante también, y por supuesto, saber que no es un big deal. No hacer algo Ya. grande de eso, porque pues la vida nos da las oportunidades para la reinvención.
Ujú. Maite, muchísimas gracias por ese positivo mensaje. Esta ha sido una entrevista súper interesante y bueno, yo aprendí mucho, estoy seguro que las personas que están viendo también lo hicieron. Así que de verdad, muchas gracias por ser nuestra cuarta invitada en esta iniciativa, nuestra quinta invitada en esta iniciativa. Y bueno, gracias por estar acá. Bien, vale, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Siempre es interesante contar en palabras de uno, como decía mi madre, las cosas que hacemos, porque no estamos tan lejos los científicos, y contar las experiencias y ojalá motivar a jóvenes para que se atrevan, ¿no? A salir, a viajar, a vivir en este mundo globalizado y hacer sus diferentes, ¿no? Los sueños o lo que quieran cumplir, y con cooperaciones internacionales y bueno, y si inspiramos a algunos científicos más, mejor, porque siempre vamos a necesitar científicos. Grandioso. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que tengas un Bien, muy buen día. vale, igualmente, que tengas un buen día.